Compañeros y licenciados de la materia de Contabilidad Superior, reciban un cordial saludo de parte del equipo número 8, el cual estamos conformados por los compañeros Óscar Alexis Alvarado Zabaleta, Carla Yasmín Castro Martínez, Jessica Xiomara Figueroa, Héctor Francisco Enrique Sandoval, Evelyn Janet Palacio Ramírez y el compañero Cristian Daniel Turcios Ventura. En esta ocasión vamos a presentar lo que es la resolución del caso de estudio Harvard, el cual tiene por título Purity Steel Corporation. Introducción. En este trabajo se ha desarrollado un caso que experimenta en la realidad del quehacer empresarial, tomando como referencia el caso de Purity Steel Corporation, entidad que necesita tomar una decisión importante con relación a obtener mejores utilidades y crecimiento. Basándonos en la lectura, análisis crítico e investigación del tema sobre el ROI como medida, damos respuesta a las interrogantes que ayudarán a obtener la respuesta más favorable para Purity Steel Corporation. Respecto de la pregunta número 1, ¿qué acción debe tomar Higgins en respuesta a la pregunta planteada por Larry Hoffman, el gerente de la sucursal de Denver? Higgins debe recomendarle a Hoffman que mantenga la propiedad, ya que bajo su sistema de incentivos, esto le asegura recibir una mayor bonificación, caso contrario al caso de leasing. Revisando el análisis del ROI que se muestra en el anexo número 5, el ROI es variable por unos cuantos puntos porcentuales. Sin embargo, el término de la bonificación sí cambia sustancialmente. Sin embargo, desde su perspectiva como director general de ventas, Higgins debe replantear su sistema de tal forma que le permita otorgar incentivos a aquellos directores que deciden tomar grandes proyectos de inversión, lo cual por extensión implica realizarlas a largo plazo, ya que su sistema actual se queda corto al dejarlo sin un incentivo, puesto que el ROI está midiendo el resultado de un periodo. Siendo una de estas opciones, Higgins podría plantear en el caso de Hoffman no incluir la totalidad de la propiedad, sino amortizarla como en un periodo aproximado de 7 años, lo cual dejaría una cuota de amortización similar a la que se obtendría con el arrendamiento de leasing, dejando en igualdad de condiciones ambas medidas, permitiéndole a los demás inversores también tomar riesgos en inversiones a largo plazo. De ahí saldría un emergente crecimiento para Purity Steel Corporation, ya que el sistema actual premia las inversiones a corto plazo y un retorno mucho más inmediato, eliminando la posibilidad de abrir inversiones a largo plazo que puedan traer un mayor crecimiento a Purity. Pregunta número 2. En su opinión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del ROI como medida de rendimiento? También sugerimos el siguiente artículo de Harvard Business Review como lectura de antecedentes. ¿Qué explica su larga popularidad? Para desarrollar este interrogante y partiendo de, en primer lugar, de las ventajas que se tiene al usar el ROI como medida de rendimiento, nos basamos un poquito en la definición de este instrumento como tal, puesto que este nos permite establecer una relación entre los beneficios que tiene la compañía contra la inversión que se hace en activos, lo que a su vez está compuesto por otros datos, elementos y componentes que son de vital importancia para la compañía, y de esta manera nos permite a su vez verificar y medir el nivel de retorno de la inversión
que se está realizando en determinado momento. Para el punto que habla de las desventajas, hacemos un poquito más de referencia al caso de estudio, puesto que el plan de incentivos que se desarrolló para beneficiar a cada uno de los gerentes que representa a las divisiones en las que se descentraliza Purity Steel Corporation, se fundamenta en ese tipo de medida de rendimiento, y al hacerlo de esa forma solamente se enfoca en aquellos proyectos que se desarrollan en el corto plazo, por lo que si alguno de estos gerentes buscase la bonificación que se ha establecido en el plan de incentivos, tendría que sacrificar el crecimiento de la empresa, puesto que si cada uno de ellos se atreviera a invertir en grandes proyectos, no lograrían sacarlo en el corto plazo, sino que al contrario, en un plazo mucho mayor a un año. Entonces no verían reflejada la bonificación que se les ha ofrecido, y al final de esta forma vendrían a afectar a toda la compañía, puesto que los niveles de venta no contarían con proyectos que fueran sustentables. Se debe de cambiar el nuevo sistema de medición. Si es así, ¿cómo? Como grupo consideramos que sí se debe de cambiar, y se puede hacer lo que es complementando lo que es el ROI con otros indicadores financieros, y así poder calcular los incentivos de diversas maneras, ya que el ROI no alcanza a evaluar todos los aspectos financieros, ya que este indicador solamente nos da un análisis a lo que es un corto plazo, pero debemos de destacar también que dentro de su análisis y de su alcance que tiene este indicador es muy eficaz. Más sin embargo, no es un indicador que nos dé un análisis a lo que es una inversión a largo plazo. Por ello es necesario lo que es agregar otros indicadores, como lo puede ser la TIR, que es la tasa interna de retorno, y en esta sí podemos hacer lo que es incluir una cuota de depreciación, y esto nos ayuda a poder tener un resultado más cercano a lo que son las utilidades, y asimismo se puede tomar como una alternativa mucho más factible, pues el índice que este indicador muestra es de manera anual, y ese permite lo que es replantear nuevas estrategias. Por ejemplo, si surgen anomalías, pueden ser mucho más moderadas que solo estar tomando lo que es un indicador, como lo es el ROI, ¿verdad? Entonces, por ello consideramos que esta es la manera en que se debe de aplicar la nueva medición. ¿Qué debería hacer Higgins? Reevaluar el sistema de incentivos. Se recomienda complementarlo con la TIR por su factibilidad dentro de la medición, considerando y bonificando adecuadamente a aquellos gerentes que decidan crear grandes proyectos de inversión, ya que en el actual sistema no son beneficiados. ¿Qué quiere decir esto? Que Higgins debería de realizar una nueva evaluación de incentivos, considerando las inversiones que realizan a largo plazo. Dado que el ROI nos permite ver resultados solo de un ejercicio, a la vez, ya que es una medición financiera a corto plazo. Sin embargo, las bonificaciones que ganan los gerentes como parte de los incentivos por el nivel de las utilidades que generan por año
deberían ser evaluadas con nuevos indicadores de medición financiera, como por ejemplo la TIR, la cual es una herramienta más factible que muestre el índice anual y permite verificar estrategias con anomalías a un largo o corto plazo. ¿Cuáles son los componentes del sistema de compensación? Para poder desarrollar la respuesta, debemos primeramente que remitirnos en el anexo número 1, parte número 2, que nos habla sobre los componentes del plan de compensación. Como primer componente tenemos el sueldo fijo, que el sueldo fijo está determinado en su mayor parte por el volumen de ventas en dólares que la sucursal tenga durante el año anterior. Cuanto mayor es el volumen de las ventas, mayor es el rango al que el director puede aspirar. En este punto hay que considerar los beneficios que se tenga por ventas en dólares o el incremento de las ventas en dólares, ya que los sueldos prácticamente se establecerán según disponga el director general de la división de ventas que se tenga en el almacén, y las categorías de sueldos se revisarán periódicamente para mantener a esta división competitiva con compañías similares a la que se tiene. Como segundo componente encontramos el incentivo para el crecimiento, siempre enfatizando según el caso. Si la sucursal obtiene un beneficio neto antes de impuestos, el director ganará $1.75 por cada $500,000 de aumento que se tengan en ventas sobre el año anterior. Se deberán pagar cantidades proporcionales por un mayor o menor crecimiento. El componente número 3 es el incentivo para el beneficio sobre la inversión. En este punto del plan, el incentivo se pagará en relación al volumen de la inversión y el beneficio sobre la inversión se pagará al director en proporción directa al uso real del activo que se tenga en su disposición. Enfatizando principalmente de esta parte es aumentar el beneficio sobre la inversión a cualquier nivel, ya sea alto o bajo. ¿Cuáles son los problemas con el sistema? Evalúa únicamente el retorno a corto plazo. Considerando que este es uno de los grandes problemas de esta compañía, que solamente mide el retorno a corto plazo, lo cual impide al que los gerentes se arriesguen a hacer grandes inversiones y esto a su vez ocasiona problemas de crecimiento para Purity. Detrimento de las inversiones a largo plazo. No considera la rotación de los inventarios, por lo que se desconoce qué tanto se está movilizando el inventario y con esto poder identificar qué artículos se necesitan cambiar. Por lo tanto, es necesario que Higgins entre a revisar el esquema de compensación, ya que está castigando a los gerentes que estén invirtiendo en grandes proyectos de mejora de la eficiencia de largo plazo al medirlos en el corto plazo. Bien, siguiendo con la pregunta número 7, que es titulada ¿qué es lo mejor para Purity? Bueno, como grupo hemos determinado que se debe elaborar un plan de bonificaciones para optar por proyectos que sean beneficiosos y seguros a mayores plazos, es decir, que esto motive a los gerentes para que se arriesguen a realizar inversiones mayores, para que la empresa crezca, como buscar alianzas también estratégicas para que diversifique y logre los objetivos propuestos, que es llegar a más clientes en el mercado. Este cambio también ayudará a aumentar lo que son las ventas, complementándose con otros indicadores financieros. Otra propuesta que se le tiene a Purity es optar por un diseño de balance scorecard, es decir, este está fijado en 4 aspectos principales que cabe destacar, los cuales son financiero, clientes, proceso, aprendizaje y crecimiento, enfocándose qué es lo principal en el crecimiento que necesita Purity, definiendo los objetivos estratégicos, aumentando los ingresos, tratando los costos y mejorando todos aquellos procesos en los cuales tenga deficiencia.
con el objetivo de realizar las evaluaciones periódicas a fin de mejorar los procesos dentro de las sucursales, para que estos puedan llegar a la meta que se ha planteado. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las decisiones involucradas en el diseño de una medida de ROI? Dentro del plan de incentivos que se desarrolla en el caso de estudio, se hablan de 3 objetivos, siendo el primero el operar la división y sus sucursales siempre obteniendo beneficios. El segundo, el de utilizar eficientemente el activo que tiene cada una de las divisiones en las que se descentraliza Purity Steel Corporation. Y por último, el hecho del crecimiento, siendo este el principal el objetivo principal que tiene la compañía, puesto que al evaluar a través del ROI se está midiendo el retorno sobre la inversión que se ha colocado, y esto se hace en periodos de años, es decir, se hace anualmente la medición y se establece como una decisión fundamental con la que la compañía mide el crecimiento y en la que se fundamenta todo el plan de incentivos que lleva a cabo con cada uno de los gerentes de las divisiones con las que cuenta. Determinar la fórmula del ROI. Básicamente, la fórmula del ROI es el retorno sobre ventas por la rotación de los activos. Colocando ambas en fórmula tenemos que es el retorno sobre ventas es igual al beneficio neto entre las ventas, que el beneficio neto viene siendo el resultado que se obtiene por una compañía después de restar el total de sus ingresos con todos los gastos. Y la rotación de activos es igual a las ventas entre la inversión de los activos. Si nosotros aplicamos una multiplicación de fracciones por eliminación simple, se eliminan las ventas, que es el denominador del retorno sobre ventas y el numerador de la rotación de activos. Estas se cancelan, entonces nos queda que el ROI es el beneficio neto entre la inversión en activos, y prácticamente sería la fórmula del ROI. Siguiendo con lo que son las conclusiones, como grupo hemos determinado que Purity necesita lo que es una alternativa viable para el ROI, ya que este indicador nos permite medir solamente la inversión a corto plazo, y en este caso Purity necesita un indicador que es indispensable para que le pueda medir lo que son las inversiones a un largo plazo, para tener una información verídica. Como conclusión número 2, tenemos que hemos definido que es importante que Purity realice un diseño de balance scorecard, como anteriormente mencionábamos, con sus 4 principales componentes, es decir, para tener una información viable para la toma de decisiones. También es importante que se busque alianzas estratégicas, esto con el fin de productos que sean semejantes, en los cuales podemos destacar el cobre y el aluminio, logrando así una diversidad en su catálogo de productos. Para las referencias utilizamos la que tiene el caso de estudio que nos fue presentado, el cual se titula Purity Steel Corporation 1995, número de caso 102S04, perteneciente a la Escuela de Negocios de Harvard. En este caso hemos ocupado la versión en español que nos fue proporcionada para la materia de contabilidad superior. También utilizamos otras fuentes de información que nos ampliaran el tema del ROI como instrumento de medición
y otras que nos brindaran información sobre otros componentes que complementaran al sistema que se había establecido en el caso de estudio y que brindaran un resultado un poco más integral. Dentro de las oportunidades de mejora deben considerarse aquellas plataformas que permiten las reuniones dentro de un ambiente sincrónico y virtual. Tal es el ejemplo como Microsoft Teams. Sin embargo, estas aplicaciones deben complementarse con otras como lo son Microsoft Planner o Trello, las cuales permiten establecer asignaciones, tiempos de entrega que pueden ser controlados por hora, día o semana, dependiendo de las necesidades de cada caso, lo cual es sumamente importante dentro del método de casos, dado que permite un seguimiento a las asignaciones que se han otorgado, aparte de facilitar los métodos de reunión para la discusión de los mismos.